Bienvenidos y bienvenidas a este programa introspectiva entre lo justo y lo legal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión vamos a platicar con Arturo Espinosa, una persona que se dedica profesionalmente y con gran éxito, cabe decir, al derecho electoral, sobre las propuestas de reforma, sobre algunas iniciativas que se han dado a conocer que proponen que vayamos hacia los próximos procesos electorales con nuevas reglas, con nuevas autoridades y con poco tiempo para analizarlas, estudiarlas y probarlas en la práctica. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los desafíos? Sobre esto vamos a platicar con Arturo Espinosa. Quédense con nosotros. Empezamos. Bienvenidas y bienvenidos a Introspectiva, entre lo justo y lo legal, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión vamos a platicar con Arturo Espinosa, especialista, experto, estudioso del derecho electoral. Arturo Espinosa Silis. Es licenciado y maestro en Derecho, con especialidad en Justicia Electoral y Derecho Electoral, así como estudios en argumentación jurídica, análisis político y alta dirección de empresas. Actualmente dirige Estrategia Electoral, consultoría especializada en temas de derecho electoral y laboratorio de reflexión permanente sobre temas electorales y de democracia. Laboró en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha sido profesor de licenciatura y posgrado en diferentes universidades nacionales e internacionales. Ha impartido cursos y conferencias en universidades, institutos electorales locales y partidos políticos. También cuenta con diversas publicaciones en libros y revistas sobre temas electorales y de democracia, además de participar en medios de comunicación como comentarista. Ha participado en misiones de observación electoral como especialista en justicia electoral y es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en donde coordina la Comisión de Derecho Electoral. Sobre una propuesta de reforma electoral que está en la mesa, que está a debate en la opinión pública, en los órganos parlamentarios y de lo que sigue en el panorama electoral mexicano. Arturo, bienvenido a este programa de la Barra Mexicana. Muchísimas gracias, Miguel. Me da mucho gusto estar contigo. Oye, pues una reforma electoral más. Yo había escuchado hace unos años que alguien habló de la reforma electoral definitiva y siempre decimos, pues se equivocó. Ahora, ¿es necesario? ¿Es indispensable caminar a una o a un ciclo adicional de reformas en materia electoral? A ver, es muy buena pregunta y creo que esa debe ser la pregunta inicial en cualquier debate sobre este tema, incluso en el debate legislativo, ¿no? O sea, diputados, diputadas deben de empezar por ahí. Sin duda, tenemos esta obsesión por las reformas electorales, ¿no? O sea, nada más te comento las últimas, ¿no? 2014 fue una reforma electoral, aparte de reformas electorales que cambian sustancialmente el sistema electoral. De fondo, ¿no? ¿Verdad? No decorativas. No, exacto, no. Son reformas muy profundas, ¿no? Hablábamos de las reformas energéticas, de las reformas fiscales. No, aquí la electoral, o sea, es como estas grandes reformas, pero casi cada 6 años, ¿no? 2014, 2007, de ahí nos saltamos prácticamente, es el salto más grande, 96, 94, 93, 90, 89, 82, 77, o sea, son constantes las reformas electorales. Ahora, también han servido para ir configurando, ir diseñando el gran sistema electoral que tenemos hoy en día, que es un sistema electoral modelo a nivel mundial, ¿no? O sea, nuestras autoridades electorales son modelo a nivel mundial y muchas de las reglas que tenemos han sido retomadas por muchas legislaciones en el mundo. Pero precisamente, si somos modelo, quiere decir que pues, algo hicimos bien. Claro. Porque la gente copia lo mejor, no va a copiar lo peor, ¿verdad? Eso nos lleva de nuevo al principio. Y si somos ejemplo para otros, ¿por qué de pronto nosotros mismos, a nivel interno, decimos, pues allá pensarán que lo hicimos bien, pero de todas formas, y ahí viene otro planteamiento de fondo, sustantivo, en donde parece que es el cuento nunca acabar? Mira, y aquí regresándome a la primera pregunta. ¿Es necesaria una reforma electoral? No, no es necesaria. ¿Es indispensable? Tampoco. Es indispensable, tampoco, y mucho menos prioritaria. Siempre hay
ajustes que hacerle a las reglas electorales y hay manera de mejorar nuestro sistema electoral, siempre lo hay, ¿no? O sea, si nos sentamos a discutir y hacemos algo quirúrgico, siempre lo podemos fortalecer. Pero no es prioritaria. A mí me parece que hoy en día el país tiene temas mucho más importantes que los electorales. Las elecciones se hacen y se hacen bien. Hay pluralidad, hay alternancia, hay equidad. Se cuentan bien los votos, ¿no? Se cuentan bien los votos, hay condiciones de competencia. O sea, si vemos hoy el mapa político del país y cómo ha cambiado de los últimos años, o sea, si vemos cómo ha cambiado el mapa político del país de 97 a la fecha, o sea, 3 partidos diferentes en el gobierno federal, a nivel federal. El Congreso ha tenido diferentes partidos con mayoría, muchos muy diferentes. Han sido congresos plurales prácticamente todos. Ha habido alternancia en prácticamente todas las entidades federativas. O sea, creo que las únicas que faltan son Hidalgo, que me parece que este año la tendrá, Coahuila y el Estado de México, que el próximo año tienen elecciones. Todas las demás ya han tenido alternancias. A niveles municipales ha habido alternancia. Es que la idea misma de la alternancia se ha normalizado en el debate político mexicano. Es decir, antes se veía como el gran... ¿Te acuerdas de la elección del 2000? No, bueno, sí, claro. Pero hoy en día creo que la ciudadanía lo ve como una herramienta muy poderosa, el voto. No me gusta cómo está gobernando esta persona que es de tal partido, pues voy con un partido diferente, voy con una persona distinta. Han ganado candidaturas independientes en prácticamente todos los niveles, salvo en la presidencia de la República. En prácticamente todos los niveles han ganado candidaturas independientes. Se forman coaliciones, van los partidos solos. O sea, digamos, creo que tenemos una democracia, un sistema electoral muy dinámico y con mucha vida. Y entonces, autoridades acreditadas, ¿no? A mí me parece que, y si lo ves en encuestas, en las últimas que han salido, las autoridades electorales son de las que tienen mayor legitimación y confianza entre la ciudadanía. No, y objetivamente lo han hecho. Vaya, uno puede discrepar de tal o cual decisión, a veces sale una sentencia y decimos, híjole, no está bien, pero en general... A ver, siempre hay polémica en torno a las decisiones, sobre todo muchas veces que son criterios, son interpretaciones, podrás estar de acuerdo con uno o podrás estar de acuerdo con otro, pero son autoridades sumamente profesionales, su trabajo es de altísima calidad, la calidad de las elecciones en el país es muy alta. Y a ver, no es una cuestión que yo diga de mi ronco pecho, ¿no? Si tú observas las misiones internacionales de observación que vienen cada año a las elecciones, lo dicen una y otra vez. Son criterios imparciales, objetivos. Exacto, ¿no? Y diferentes, ¿no? Diferentes. Unión Europea, OEA, organizaciones regionales. ONGs, ¿no? ONGs. Centro Carter. Exactamente, todos coinciden en que nuestro sistema electoral es sumamente confiable, es sumamente robusto y que las elecciones son de gran calidad. Hay malas prácticas, hay algunas malas prácticas, sí, pero no es la generalidad. Los votos se cuentan bien, hay certeza, en fin, creo que tenemos un buen sistema electoral. Entonces, me parece que ahorita hay temas que son mucho más prioritarios, que formen parte de la discusión pública. Yo la verdad es que celebro y a mí me encanta que haya un amplio debate público de los temas, que haya discusión, que haya análisis, que los temas, cada vez la gente esté más involucrada en ella. Pero creo que hay otros temas que son más importantes que lo electoral, ¿no? En un país con tanto déficit de educación, de salud, de infraestructura, de justicia, bueno... Medio ambiente, seguridad, o sea, hay migraciones, economía, hay muchísimos. Oye, a veces se mezclan en estos debates lo electoral con lo político parlamentario, déjame ponértelo así. ¿Tendrías el mismo criterio de oportunidades de reforma o no respecto, por ejemplo, a la integración del Congreso de la Unión o de congresos locales? Porque también por ahí en la propuesta que está en la mesa hay una discusión abierta sobre cómo se integran las cámaras a nivel de Congreso de la Unión. ¿Se puede hacer, primero te pregunto, ¿se puede hacer esa separación entre lo estrictamente electoral como condición de acceso a cargos públicos representativos y la configuración de órganos parlamentarios, etcétera, y si en el segundo caso vale la pena discutir una reforma o no? A ver, yo creo que en este caso es difícil separarlos, ¿no? Porque lo político y lo electoral van de la mano. La conformación de un órgano legislativo, parlamentario, depende de cómo se elige, estrictamente.
Ya algunas cuestiones de gobierno interno, de organización interna, son meramente parlamentarias. De hecho, este es un tema muy interesante porque ha sido un tema de muchas sentencias y muchos criterios del Tribunal Electoral. ¿Dónde está el límite entre lo parlamentario y lo electoral? Y la verdad es que a veces no se ve, ¿no? O sea, no es tan claro. Entonces, yo creo que es difícil y en este caso sí van de la mano. Ahora, ¿cuál es el sistema que nos convenga? A ver, yo creo que el nuestro funciona, ¿no? Tenemos un sistema mixto. En el mundo hay de todo. Si lo vemos, hay de todo y más o menos se reparten. Hay aproximadamente 30% de los países tienen un sistema únicamente en mayoría relativa. 30% de los países tienen un sistema únicamente de representación proporcional. Como un 15% de los países tienen sistema mixto. Y ya hay otros sistemas ahí, otras combinaciones y otras fórmulas para elegir, ¿no? De los que eligen democráticamente. Entonces, ¿cuál es el mejor? Depende de cada país. El que te funcione. ¿No? El que te funcione. Ahora, pero fíjate, te lo digo porque frente a esta gran legitimación social de los órganos que organizan las elecciones, el INE, los OPLES, el Tribunal Electoral, cuando uno voltea a ver en sondeos de opinión qué piensa la gente de sus diputados, de sus senadores, ahí no es la misma apreciación. Entonces, a ver, es que creo que hay ¿podemos hacerlo mejor en esta segunda arena, en este segundo terreno? A ver, es que creo que hay algo que sí confundimos entre lo político y lo electoral. Una cosa son las reglas que nos permiten acceder al poder y que determinan cómo se llega al poder, cómo se integra el poder, y otra cosa son las personas, ¿sí? Bueno, los actores políticos. Ahí sí. Y ahí hay, a ver, si tú hablas únicamente de representación proporcional es un sistema, el de mayoría relativa es el que tiene más votos gana y punto. Se lleva todo el pastel. Exacto. El de representación proporcional a mí me parece que es un sistema más democrático. Sin duda. Porque busca que estén representadas las diferentes ideologías, las diferentes visiones, las diferentes liderazgos del país. Y refleja el pluralismo que hay en un país. Justamente refleja el pluralismo, ¿no? Si tú tuviste 20% de la votación, vas a tener 20% o un número similar de la integración del órgano. Si tuviste 15, no es si tuviste 20 y con eso ganaste, todos los demás poquitos se quedan. Pues no. Claro. Sobre todo hoy en día que las elecciones son tan competidas, ¿no? Ya no hay elecciones en las que haya grandes ventajas en una cosa así. Entonces, me parece más democrático. Ahora, ¿por qué no nos gustan los plurinominales? No es porque el sistema esté mal, es por quién accede al cargo a partir de ese sistema. Porque en México lo que nos falta es rendición de cuentas, accountability. En este sentido, el problema es que los partidos usan sus listas para meter a personas que saben que una elección nunca la ganaría, que no gozan de la simpatía popular. Entonces ahí meten al que tiene acusaciones de corrupción, acusaciones de violaciones, acusaciones de acoso, acusaciones de narcotráfico. O a quien está cercano a la dirigencia también. O al amigo, exacto, al amigo. Al socio, al compadre. Exacto, al que ha ejercido el cargo. Sí. Y eso es lo que lo hace complicado. No es un tema de reglas o de configuración de modelo, es un tema de personas. Creo que en nuestro país lo que hace falta es una clase política que se sacuda y que entienda un poco más que le tiene que rendir cuentas a la ciudadanía, que eso es algo que nos falta. Oye, ¿y qué te parece un modelo, por ejemplo, de representación proporcional reforzado o incluso total, como por ahí está alguna propuesta, pero con listas abiertas, que permita que el ciudadano se empodere en relación a decir, pues tú vas a poder proponer a 20 o a 30 o a 50 nombres, pero yo digo quién va a llegar de esos 50 nombres y no dejarlo todo a la burocracia partidista? A ver, a mí me gusta la idea de la representación proporcional, ¿sí? Y me gusta transitar a un esquema de representación proporcional prácticamente pura, como lo tienen algunos países como Alemania, por ejemplo. Sí. El tema de las listas creo que es sumamente complicado y nuevamente habría que ver cómo lo configuramos. Algunos países de América Latina que tienen sistemas de listas abiertas, lejos de ayudarles a abonar a tener una mejor democracia y una mejor calidad de la representación, ha generado mayores desigualdades y ha generado sistemas más complejos. ¿Por qué? De entrada porque es una boleta sumamente compleja, ¿no? O sea, es una sábana enorme y tú tienes y muchos votos se pierden porque no se sabe cuántos se tienen para elegir y además puede ser de la misma lista tú escoges a 10 o puedes escoger 10 de cualquiera, ¿no? Entonces eso es complicado. Y luego el sistema de listas abiertas justamente puede generar que se privilegie a unos
y no a otros. El que tiene más dinero para hacer campañas, el que tiene más apoyos. Entonces, creo que este sería un tema que habría que debatir y habría que analizar un poco más cómo funciona y sobre todo cómo se regula. Te lo planteo porque las listas cerradas tampoco han dado buen resultado. Tampoco lo han dado. O sea, pero ahí también yo creo que un sistema de listas cerradas con un reforzamiento de la democracia al interior de los partidos políticos. Primarias obligatorias y en los competitividad procesos interna. de selección, creo que eso ayudaría, ¿no? Y partidos políticos más abiertos, ¿no?, a la sociedad, que incorporen pues, el talento local, porque luego uno ve ciertos cargos públicos y lo compara con el talento que sí hay en México. Hay personas bien preparadas en México, hay profesionales de altísimo nivel, pero parece que esto es una caquistocracia, ¿no? Y llegan los peores. Yo creo que los partidos tienen una grave crisis de representatividad. Y una grave crisis de generación de cuadros y liderazgos. Si tú ves, gran parte de nuestra clase política son los mismos desde hace años. Y es muy difícil que lleguen nuevos cuadros y los partidos mismos no los están generando. A pesar de todas las cuotas que tenemos hoy en día. O sea, no solo es la paridad de género, en la última elección cuotas de inclusión, muchísimas personas con discapacidad, afromexicanos, LGBTI, mexicanos residentes en el extranjero. Pueblos indígenas. Pueblos indígenas. La verdad es que era un crisol de inclusión tremendo y las listas se veían muy bonitas, pero los partidos no generaron esos cuadros. Y entonces, como no generan esos cuadros, no sé si te acuerdas algunos casos de simulación, en el que el hijo del líder resultaba ser indígena, ¿no? Correcto. Entonces decías, oye, ¿y cómo? No, sí, yo tengo sangre indígena y por eso soy cuota indígena y órale. O sea, entonces, esas cosas... Y hubo debate, eso generó hasta indignación. Mucho debate. Bueno, ha habido ahí, no sé si te acuerdas otro caso en Oaxaca, en donde se registraron, no, es que necesitas cumplir con una cuota. Bueno, no, es que son transexuales en realidad, entonces simularon que eran transexuales y pues... ya hacer pruebas y eso es sumamente complicado, entonces además, no se puede meter la autoridad en eso, entonces es la autoadscripción y fue un fraude, muchas cosas que han ocurrido en ese sentido porque a los partidos no les gusta generar cuadros, tienen estas dirigencias cupulares en donde son un grupo lo más compacto posible que toma las decisiones y que reparte las candidaturas. ¿Las reglas pueden ayudar a cambiar esto o no? O sea, el hecho de que tengas una configuración distinta a nivel parlamentario de reglas de acceso al poder, ¿ayudan o de plano es un tema de cultura política, de formación ética, cívica, de compromiso ciudadano? A ver, yo creo que las reglas sí pueden ayudar, pero sin duda lo más importante es la cultura cívica. No hay democracia sin demócratas, ¿no? O sea, por más de que tengas todo el modelo perfecto, si no hay personas que están dispuestas a cumplirlo, a seguirlo, a vivir con los valores democráticos que busca este modelo, no va a haber forma. Y el más claro ejemplo es el proceso de revocación de mandato que vivimos, ¿no? En el cual una sistemática conducta de violar la ley. Sí. La ley ahí estaba, era clara. Y donde no era clara, la autoridad emitió las reglas. Y donde las reglas no era clara, había un criterio que lo determinaba. Y aún así, la conducta, la voluntad constante de violar la ley y de transgredir las reglas estuvo ahí presente. Y desde órganos del poder hay que decirlo también. No, desde todos no solamente los partidos públicos, todos, claro. Entonces, contra eso no puedes hacer nada, ¿no? O sea, tú puedes poner todas las reglas de tránsito que quieran para que haya civilidad. Si la gente no respeta los saltos, no respeta los pasos peatonales, se sube por las banquetas y demás, ahí no puede ser nada, porque vivir además a partir de sanciones de eso, habría que ver, digamos, si son sanciones privativas de la libertad, pues las cárceles se llenarían. Ya están llenas. Ya están llenas, por cierto. Si son sanciones económicas, ya vemos que pues muchas veces no, digamos, el costo-beneficio les conviene. Entonces, la verdad es que esa parte es muy complicada. Lo cual nos sitúa en un debate de hace 50 años en Estados Unidos. Estoy pensando en los libros de Almond y Verba sobre civic culture y todo esto. Híjole, pues estamos bien atrasados, ¿no? Estamos bien atrasados, pero a ver, un dato que nos debería de aterrar. Quitaron civismo de las escuelas, ¿no? Yo cuando era chiquito llevaba civismo y te enseñaban justo por qué vivir en sociedad y cuáles eran los valores y la cultura. Sí, un poco la solidaridad, la empatía. Y todo eso, y ya no se imparte esa materia, o sea, los niños y las niñas no tienen ni idea de qué es el civismo, o sea, no entienden por qué tienes que seguir las reglas y demás. O sea,
digamos, desde ahí no estamos educando a nuestras juventudes en estos valores democráticos que nuestro país, el modelo de país que tenemos. Entonces, yo creo que eso es complicado y no va a haber reforma electoral que supla esto. Ahora, te doy 2 datos nada más de las reformas electorales, ¿no? Una, las últimas reformas electorales todas han venido propuestas desde la oposición. Sí. Esta es la primera que se propone desde el poder. Lo cual ¿no? ya... Lo cual llama la atención bastante. Sí, sí. ¿no? Y todas las reformas electorales han sido propuestas en un tiempo en el que la primera aplicación sería una elección intermedia. Correcto. Esta se está proponiendo en que la primera vez que se aplique sea en una elección presidencial. Donde está mucho en juego. Exacto, lo que está en juego es muy grande. Entonces, para que sea como el primer laboratorio de si funcionan o no funcionan las nuevas reglas, y ojo, ¿no? Estamos a 1 año y prácticamente 3 meses de iniciar el proceso electoral de 2024. Y toda reforma electoral tiene curva de aprendizaje, ¿no? Toda reforma electoral, porque además... Lo que plantea esta reforma es también una renovación total de las autoridades electorales. Claro. Imagínate la curva de aprendizaje ahí. Reglas nuevas y autoridad totalmente nueva. Y poco tiempo. Exacto, y muy poco tiempo. Y una elección gigantesca porque es la presidencial, que es muy importante. Sí. Se renueva todo el Congreso, Senado, diputaciones. Pero a nivel local son concurrentes. Entonces, las 32 entidades federativas tendrán elecciones. Gran parte de ellas, me parece que casi la mitad, renuevan gubernaturas, renuevan congresos, renuevan ayuntamientos. Son muchísimos cargos. La Ciudad de México, la capital de la República. Exactamente, es mucho lo que está en juego y creo que el riesgo es muy alto. Ahora, en este contexto, el debate público, ¿hacia dónde se tiene que orientar? ¿Hacia una actitud de resistencia frente a propuestas de reforma en esta coyuntura, en este momento, en estos términos, frente a proponer un proyecto alternativo que pudiera aunar algunos aspectos que fueran constructivos, una postura intermedia, es decir, sí queremos reformar algunas reglas electorales, pero dejemos pasar el 24, no mezclemos las dos cosas? ¿Qué es lo sano desde tu punto de vista, Arturo? A ver, la propuesta del presidente y de Morena le llaman de hecho reforma para la democracia. Eso lo que te implica, y ellos mismos lo dicen, no es una reforma electoral, es una reforma que piensa modificar el sistema democrático del país. Eso es un cambio profundo, muy grande, que más allá de los planteamientos concretos, creo que no es el momento de hacerlo, no son los tiempos para hacerlo, ¿no? Por el otro lado, la oposición o algunos partidos ya presentaron algunas reformas que también implican cambios sustanciales e importantes al modelo, como es la segunda vuelta electoral, respecto a la cual hay mucho debate, ¿no? Yo no soy muy partidario de ella, pero hay mucho debate en torno a la segunda vuelta electoral. En este sentido, yo creo que lo que se tiene que discutir es qué se va a buscar con la reforma, ¿no? ¿Queremos un cambio profundo al sistema? Vamos a esperarnos que pase 2024, vamos a discutirlo. Parece muy razonable. Vamos a preparar cuál es el modelo, cuál es el siguiente paso que tiene que dar el modelo electoral mexicano, la democracia electoral mexicana, y vámonos a discutirlo para después de 2024. Si la quieren aprobar en estos meses, adelante, que aplique después de 2024. Muy bien. Ahora, si queremos realmente apuntalar el sistema y hacer un ajuste de tuercas, creo que hay que hacer una reforma quirúrgica en los aspectos que realmente son necesarios para que el 2024 sea un proceso con todavía mayor calidad de las elecciones. ¿Y con eso te refieres a reglas electorales? Dejando a un lado lo parlamentario. Reglas electorales. Reglas electorales. Reglas meramente electorales. ¿Podrías identificar algunos cambios que nos harían? A ver, yo creo que hay que hacer algunos ajustes muy puntuales en temas de coaliciones. Yo creo que hay que acotar las coaliciones. Correcto. Yo creo que en temas de justicia electoral hay que hacer ciertos ajustes en qué momento justo bajarle a la judicialización de las elecciones. No todo debe ser impugnable, y impugnar también cuando hay posibilidades, o sea, hay realmente elementos jurídicos para hacerlos. A mí me gusta lo que hay en algunos países como Perú, que se solicita fianza, ¿no? Claro, si la impugnación, si la demanda trae realmente elementos jurídicos que ameriten su estudio, pues la fianza se devuelve ya, y si no, se cobra la fianza porque estás activándolo. Me parece que en temas del modelo de comunicación sí hay que hacer una revisión, creo que hay que aperturarlo un poco, no podemos tener una mordaza en las elecciones constantemente.
Me parece también que en temas de los procedimientos sancionadores, los que se les llaman, estos que se crearon en 2006 y después se legislaron, también hay que apuntalarlo. Nuestro sistema se ha vuelto al absurdo de que se valora si una barda estuvo pintada bien ahí o no, o sea, y valoran el contenido de los promocionales. Si le dijo esta palabra, sí está bien. Si le dijo esta palabra, hijo, creo que... Tener a la autoridad haciendo de Real Academia de la Lengua. Exacto, además sobre criterios que son totalmente subjetivos. Creo que ese tipo de cuestiones así muy puntuales sí se podría revisar y podríamos tener un mejor modelo, ¿no? Pero sí se define como quirúrgico. A mí me parece que tendría que ser un cambio quirúrgico, sumamente técnico, acompañado de las autoridades electorales. Es lo que te iba a decir. Casi la propuesta tendría que venir de la propia autoridad electoral, ¿no? Con su expertise. Que tendría que haber justo, ¿no? Un par de propuestas de la autoridad electoral y un par de propuestas, digamos, externas de especialistas académicos, sumamente quirúrgicas, a partir de la experiencia. Esta es una de las cuestiones también fascinantes de la materia. El trabajo de la autoridad es tal y genera tantas cosas, tantos documentos, tantos criterios, acuerdos, reglamentos, sentencias, que ahí está todo. Sí. Y ahí ves qué funciona y qué no funciona. Creo que en el tema de cuotas hay que apuntalar para realmente que no sean una simulación, precampañas, que tampoco se simulen las precampañas. Creo que tienen que ser puntos así muy específicos los que se tienen que hacer. Si se quiere algo de gran calado, me parece que habría que ir en otro camino. Hay que esperar. Así es. Oye, y te pregunto ya para acercarnos al final de esta conversación, Arturo, ese debate de los años 90 entre parlamentarismo, presidencialismo, la propuesta Sartori del presidencialismo de dos motores, el modelo francés que alguien también defendía, ¿eso sigue estando en la agenda? ¿Es algo que interesa a otra generación de expertos político-electorales como tú? ¿O qué pasa con eso? Yo creo que son temas... ¿O sí le tenemos que, en algún momento le entraremos? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que son temas que constantemente se debaten, ¿no? Yo creo que México se ha ido decantando, es un sistema presidencial. Sí. Yo no veo que en México haya condiciones para un sistema parlamentario. El cambio de modelo el gobierno se nos caería cada 30 segundos, ¿no? O sea, imagínate, si España le sufre en México, que todavía esta cultura política y esta cultura un poco de la... Hay elecciones, entonces ahorita no vamos a formar gobierno. Aunque ahí está la revocación de mandato, cuidado con eso. Claro. Cuidado porque... Pero ese es lo peligroso de esas figuras, ¿no? O sea que, y creo que un sistema mixto tampoco es bueno. Ve a Perú, ¿no? O sea, Perú tiene una inestabilidad política tremenda. Yo creo que el sistema mexicano funciona bien. Lo que se ha hecho, a mí me ha gustado, de reducirle el poder al presidente, acotárselo lo más posible, aunque me parece que en este gobierno se ha buscado darle un poco reversa a eso. Claramente, pero tienes una institucionalidad, órganos autónomos, tienes un Banco de México, un INE. Justamente creo que en estos años se construyeron instituciones muy potentes y es la importancia de salvaguardarlas, ¿no? Sí. De cuidarlas, y eso es algo que tenemos que hacer todos. Entonces yo creo que esa discusión, aunque siempre estará ahí y siempre habrá propuestas en ese sentido, porque aparte muchas de las propuestas vienen de la clase política y siempre va a ser lo que más convenga. Si soy oposición me conviene esto, si soy gobierno me conviene esto, y siempre van a ir en torno a ese sentido. Creo que yo soy de la opinión de no hay que cambiar lo que funciona bien y funciona. A ver, un poco el caso de Estados Unidos. El sistema de Estados Unidos sin duda tiene muchas deficiencias, muchísimas, ¿no? Pero lo que dicen los gringos es, funciona, nos da presidentes, nos da representantes, es mejorable, funciona. Hay otras cosas que ameritan más discusión en el país, hay otras cosas en las que hay que trabajar. Funciona hasta ahorita, ¿no? Tiene sus ajustes y sus arreglos y como todo, y se va moldeando como todo. Pero no hay que hacer un cambio radical porque funciona. Nos da gobernantes, nos da cambios, nos da alternancia, hay condiciones de competencia, hay pluralidad. Sí, en Estados Unidos nadie está discutiendo un cambio de modelo. Nadie se ha discutido y se ha propuesto después de la elección de 2000 con Al Gore, después de Trump se propuso, pero llegan siempre a la misma conclusión. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en cuál es el mejor modelo? De aquí a que lo hacemos funcionar, funciona y nos da lo que necesitamos. Pero no te imaginas un Estados Unidos parlamentario o un Estados Unidos con representación proporcional pura. No, para nada. No, yo creo que es así. Vamos, ni siquiera me imagino un Estados Unidos con una autoridad electoral central. Por ejemplo. Ni siquiera. Sí, los estados tienen... Los estados tienen... Es parte de su pacto federal, ¿no? Y si les quitas ese poder, a lo mejor California te dice, a mí ya no me interesa y yo me voy por mi lado. O Texas, ¿no? O Florida, Texas, exacto, y ya no les conviene, ¿no? Híjole, es impresionante. Oye, tenemos muchos temas, muchas cosas. Temas, sin duda. Efectivamente, como decíamos en otra conversación, ustedes nunca se aburren en la materia político-electoral. No, la verdad es que no, es una materia muy dinámica, muy viva y que, pues,
tiene vigencia constantemente, ¿no? Y sobre esto seguiremos platicando en Con mucho otras gusto, ocasiones. Miguel. Gracias, gracias Arturo. Y gracias a usted que hace posible este programa Introspectiva de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Hasta pronto. No cabe duda que todo sistema jurídico mexicano es mejorable, no cabe duda también que las reglas de la competencia electoral pueden ser modificadas en México, pero ya lo escucharon de voz de uno de los máximos expertos en materia electoral del país, Arturo Espinosa. Hay que hacerlo bien pensado, hay que hacerlo con calma, con tiempo y no poniendo en riesgo los avances democráticos que hasta ahora se han logrado, aunque sean precarios, aunque sean endebles, pero es la realidad política del país y no podemos echarla por la borda a través de ocurrencias. Gracias por acompañarnos en Introspectiva, programa de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Hasta pronto.